Buenos días, me da gusto poder estar contigo a través de este medio. ¿Y qué te parece si juntos vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo? ¿Oramos? Señor, te queremos pedir tu bendición para esta enseñanza. Te damos gracias por tu palabra y porque podemos acercarnos a ti con confianza y además sabiendo que tú tienes un profundo interés en nuestra vida. Gracias por tu amor y gracias porque cada día tú traes a nuestra vida nuevas cosas. Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor Jesús dedicó 3 años de su vida para preparar a 12 jovencitos en los caminos del Señor. La palabra de Dios dice que Él les compartió palabras de vida eterna. Y una de las enseñanzas que Él les dio fue esta, cuando Él les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tan importantes son estas palabras que se recogen en 3 de los 4 evangelios. Sin duda, el Señor quería que estos discípulos, y hoy nosotros, entendieran la importancia, la trascendencia de enseñar a la generación más joven, a los más pequeños, los caminos del Señor, los principios de Dios, pero principalmente que pudieran aprender a practicar la piedad. La piedad no es otra cosa que estar cerca de Dios. Y para poder estar cerca de Dios, solamente Dios puede hacer esto en nuestra vida porque nos pone de acuerdo con Él. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Sí? Los niños son el terreno más importante, el terreno más esperanzador para enseñar. Por eso no es casualidad que el Señor Jesús también le dijo a los discípulos y a los que le seguían: si no cambian, si no hay un verdadero cambio en su interior, y les dijo estas palabras: si no se hacen como niños, no podrán ver el reino de los cielos. El Señor Jesús explica que hacerse como un niño en la práctica es dejar de lado el orgullo y vestirnos de humildad. Estar dispuestos a ser enseñados. Quien se ha hecho como niño es el que ha recibido de Dios su palabra, recibido a su Hijo. Y son quienes entienden, quienes entendemos mejor la importancia de compartir este mensaje, de compartir a otros niños y no niños, que se hagan como niños para poder recibir lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué es esto? Una fe viva. Una fe que está al alcance de nosotros si simplemente queremos escuchar la voz de Dios. Acuérdate del Señor Jesús diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy vamos a hablar sobre este ingrediente clave en la vida de una persona que quiere agradar a Dios. Vamos a hablar del temor del Señor, que en la práctica es algo mucho más sencillo que lo que las palabras que usamos para describirlo. David, a través de su experiencia en Gat, en el territorio enemigo, ha recibido valiosas enseñanzas de parte de Dios. Y ahora Dios lo ha movido a compartirlas con otros. Pero en este versículo que vamos a ver, principalmente David se dirige a los chiquitos. Y él levanta la voz y dice: hijos, hijos míos, acérquense. Hijos míos, escúchenme. Quiero aclararte que David, para este tiempo, todavía no tenía hijos. Sus hijos estaban años adelante todavía. Pero él reconoce, como hombre de Dios, como instrumento de Dios, como aquel que ha recibido la enseñanza y tiene el privilegio de compartirla, la necesidad de transmitir ese mensaje a los pequeñitos, lo que él ha aprendido. ¿Qué aprendió David? La importancia de honrar a Dios con su vida, con su conducta. Dice en el Salmo 34:11, palabras de David: hijos míos, acérquense y escúchenme. ¿Sí?
voy a enseñarles a honrar al Señor. En la traducción 60 dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. El temor del Señor no es otra cosa que un deseo genuino, sincero, práctico de honrar a Dios con nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo que más honra a Dios? Ese deseo, ese anhelo de apartarnos del mal, apartarnos de lo que lo ofende, en cualquiera de sus formas. Y por eso David menciona de una manera práctica, así lo primero que dice es, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con tu boca. Dice el versículo 13, eviten entonces, la idea es esta, ¿quieres honrar a Dios con tu vida? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Muy práctico. Si tú quieres honrar a Dios con tu vida, vas a guardar tu boca del mal. Si tú guardas tu vida de las mentiras, estás honrando de una manera práctica y sencilla al Señor. Ahora, es bien interesante que David empieza hablando de la mentira. Cuando David mismo, en su experiencia, en lo que él acaba de vivir en este salmo, fue lo que, vamos a decir, lo que identificó su conducta. Cuando él oyó de Saúl, miente. Cuando llega con el sacerdote para que lo ayude, le miente respecto al propósito de su visita. Cuando está con los filisteos, miente en su conducta, etcétera. Finalmente David ha vivido un tiempo donde él reconoce los estragos de la mentira. ¿Cómo puede decirnos David, el mentiroso, que no mintamos? ¿Cómo puede ser tan hipócrita para decirnos no mientas cuando él ha hecho eso? Bueno, David experimentó la mentira. Se dio cuenta cómo lo sacó a él de su realidad. Y por eso dice, por favor, no mientas. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que vivamos lo que él vivió. Si tú guardas tu boca del mal, si tú guardas tus labios de la mentira, esto finalmente te va a poder permitir entrar en el camino, en la senda de guardarte del mal. Versículo 14, apártense del mal. Apártense del mal y practiquen el bien. ¿Sí? Busquen la paz y no la abandonen. No la abandonen. Honrar a Dios, ese temor del Señor, nos va a llevar a buscar las cosas que Dios busca, las cosas que Dios ama, las cosas que Dios produce. Y es interesante cómo este ingrediente fundamental es paz. ¿Te va a llevar a buscar la paz? David también falló en este asunto de la paz. ¿Y sabes por qué falló? Él no pudo tener paz, la paz con Dios, porque prefirió tener paz o no tener problemas con el hombre. Y por querer agradar al hombre, falló en poder agradar a Dios. Por eso David hoy puede enseñarnos, no entres en ese camino. Yo lo aprendí, dice David, de la forma más dura. Yo aprendí que el temor del Señor es opuesto al mal, que son incompatibles, que son todo lo contrario. El temor del Señor, una vida que honra a Dios, es una vida que implica una conducta que está alineada con el carácter y con la voluntad de Dios. Significa en la práctica que hay un deseo en tu interior de obedecerlo, que hay un anhelo de agradarlo, que no queremos hacer nada que ofenda a Dios, que no vamos a permitir que nuestra boca, que nuestra conducta, que nuestros labios hagan nada mal. No vamos a mentir, sino que por el contrario, vamos a hacer cosas que promuevan la paz. El temor del Señor, honrar a Dios, implica una actitud de obediencia. Dicen los versículos 15 al 17. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. Fíjate, Dios pendiente con su vista, con sus oídos de nosotros. El Señor vigila, dice, a los que hacen el mal. ¿Por qué?
porque hay que tenerlos checaditos, hay que tenerlos vigilados. Pero dice, para borrar de la tierra su memoria. La palabra de Dios dice, los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Los ojos del Señor, los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. El temor del Señor es la base, es la plataforma sobre la cual Dios puede bendecirnos. Una buena relación de Dios con el hombre, de Dios contigo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pero en el versículo 16 dice que su ira, su enojo contra el pecado, está en aquellos que no lo quieren abandonar, en aquellos que hacen el mal. ¿Malos? Malos somos todos. Un día llegaron con Jesús y le dijeron, Maestro bueno. Y Jesús, entendiendo lo equivocado que estaba esta persona respecto a su punto de vista de las cosas de Dios, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Y Dios dice que si Dios es bueno, Él es el único que puede justificar al que se acerca a Él. Por eso Dios dice que Él está cerca, o sea, Dios se acerca a los que reconocen necesito de Dios. En este pasaje dice a los quebrantados de corazón. Versículo 18, cercano está el Señor para salvar. ¿No te da gusto saber esto? Escuchar que Dios está cercano para salvar, dice, a los que tienen el corazón roto, a los que tienen el espíritu roto. Este salmo, de una manera extraordinaria, trae a nuestra mente así un sinnúmero de lecciones. Y entre ellas nos dice las cosas que caracterizan a la persona justa delante de Dios. No perfecta, no que no ha pecado, sino aquel que reconoce, yo necesito de Dios. Por eso le permito a Él acercarse a mi vida y hacer los cambios en mí que requiere. ¿Qué caracteriza al justo? Número 1, honra a Dios. El temor del Señor en forma práctica, que tu vida lo quiera agradar. Número 2, es una persona que guarda su lengua del mal, que guarda sus labios de la mentira. 3, que busca la paz. Como David también expresa en otro salmo, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero aprender a seguir a Dios con más cercanía. Y entonces ora, 4, ora para que Dios lo saque adelante. Es una persona que por eso, como consecuencia, confía en el Señor. Número 5. Si confía en el Señor, eso significa que es humilde, no depende de sí mismo. Depende de lo que Dios le ofrece, de lo que Dios le propone. Un corazón humilde es un corazón, como dice este pasaje, un corazón quebrantado. Y por eso llega así al punto final. Es un corazón que depende de Dios. Una persona que confía en Él, no en sus fuerzas, no en sus recursos, no en su habilidad, no en sus soluciones, sino en Dios. Esto fue lo que aprendió David en Gat. Este salmo es una maravillosa ilustración, una maravillosa lección de cómo Dios nos lleva al punto de decirnos, tienes que confiar en mí y deja de confiar en ti. Él aprendió que sus engaños no fueron los que lo salvaron. Él aprendió que no fue su actuación de el loco lo que lo libró del rey de los filisteos, que no fueron sus mentiras, que no fue su destreza, sino fue simplemente la misericordia de Dios, quien lo movió a responder el clamor de una persona necesitada y reconociendo, necesito de Dios, necesito que Dios me libere. En los siguientes versículos vemos cómo el temor del Señor es la característica que permite que Dios nos proteja, que permite que Dios libre al creyente. Versículos 19 y 20. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos se le quebrará.
cada hueso tuyo. Es más, dice la Biblia, cada cabello tuyo está contado. No quiere decir que el creyente nunca va a sufrir. El pasaje mismo explica, aflicciones, muchas, pero en todas ellas Dios nos guardará. En todas ellas Dios hará patente, hará efectiva su promesa, voy a estar contigo. Y el versículo 20, cuando habla de todos sus huesos, o sea, cada detalle de nuestro cuerpo será guardado, habla de la magnitud de nuestra protección. En los versículos siguientes, Dios cambia el tema e introduce a David a meditar no nada más en cómo Dios nos guarda en las pruebas de la vida, sino que además nos libra del juicio. Qué importante es que tú y yo escuchemos esto hoy. Dios tiene un plan, librarnos del juicio. Al creyente lo ha librado simplemente porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Jesús dice en Juan 3 que el que no ha creído ya está condenado. O sea, para estar condenados no necesitamos hacer nada. Para salir de la condenación, lo único que tenemos que hacer es creer. El pasaje dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. O sea, no tiene que hacer nada. El pasaje aquí nos dice que el temor del Señor es lo que le asegura a la persona el que puedan ser librados, protegidos, no solo de las adversidades que enfrentamos en esta vida, sino más importante aún, librados del juicio de Dios. ¿Sabes? Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día yo, tú, vamos a estar en la presencia de Dios. Y ahí solamente hay dos opciones. O llegas a la presencia de Dios habiendo ya recibido el perdón por todas tus faltas, o llegas a la presencia de Dios a que Dios juzgue lo que tú no quisiste que Jesús pagara en la cruz. Él ya lo pagó, pero si tú no hiciste ese pago personal, si no lo apropiaste para ti mismo, ese pago quedó, en un sentido práctico, infructuoso. El contraste entre el justo desde el punto de vista de Dios y el malo es total. El justo es el pecador que reconociendo su pecado llega con Dios y le dice, perdóname, sálvame. Ese es el justo. El malo, desde el punto de vista de Dios, pudo haber sido más moral, más correcto, ¿no? Más prudente, pero no aceptó el pago por sus pecados. No aceptó lo que Dios le ofrecía de forma gratuita. Por eso dice el pasaje, al malo lo mata su maldad. La maldad mata. ¿Sabes qué quiere que entendamos Dios con esto? Quiere que entendamos que no importa la forma en la que hacemos el mal mata. La mentira mata. Dice el pasaje, al malo lo destruye su maldad. Portarse mal destruye. Cualquier forma que viene así ahorita a tu mente en la que los hombres hacemos algo equivocado, destruye. El pasaje de Jesús donde dice, el ladrón, el pecado, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El pecado en la forma que el hombre lo practica, sea cual sea, por inofensiva que parezca, mata. Pero aquí no solo habla del juicio, habla del hombre que tiene que reconocer que, por ejemplo, el complejo de culpa mata. Dice en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sí? El adulterio mata. La envidia mata. La calumnia mata. La ira mata. Y todas las formas en las que el hombre se va matando a sí mismo poco a poco. El pasaje dice, los que odian al justo serán condenados. ¿Por qué? Porque habla de la persona que escucha de Dios, que escucha el plan de salvación, el Evangelio, y no nada más lo rechaza,
Rechaza el mensaje, rechaza al Dios que se lo hizo llegar y también rechaza al mensajero. Rechaza a la persona que Dios utilizó para traerle ese mensaje de salvación. Y le dice, mira, vamos a llevárnosla en paz. Si quieres estar bien conmigo, no me hables de eso. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos 31 y 32. Dice, comerán del fruto de su camino. O sea, el malo, la persona que rechaza a Dios, es la que describe aquí el versículo. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Lo que ellos más ignoraron, lo que quisieron ignorar voluntariamente fue que hay una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice el pasaje, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dios juzgará muy a su pesar al que no quiso aceptar el regalo de salvación, al que no quiso convertirse. En la cruz Jesús murió por todos, pero no todos quieren salvarse, por increíble que parezca. Pero Dios, que es justo, no puede pasar por alto el pecado. El hombre puede pensar, es que yo no soy tan malo. Y pone sus estándares, ¿no? No he matado, no he robado, ¿no? No he adulterado. Y Dios dice, esa justicia no alcanza. Esa forma en la que tú te ves como justificándote delante de Dios no alcanza. Porque Dios es totalmente justo, totalmente santo. Ni la más pequeña mentira, ni el más pequeño enojo, ni el más pequeño mal pensamiento puede ser soportado delante de Dios. Por eso Dios dice que tuvo que matar a Jesús para que pudiéramos ser aceptados en su presencia, porque su sangre, solo su sangre nos podía limpiar. ¿De quién habla en este pasaje entonces? ¿A quién Dios va a condenar si nos amó tanto que pagó por nosotros? Va a tener que condenar a aquel que no quiso creer. Dice el versículo 22, el Señor rescata el alma de sus siervos. O sea, ese es su plan, rescatarnos. Pero dice que ellos, solo ellos, no serán condenados, los que en Él pusieron su confianza. Si yo me quiero presentar delante de Dios confiando en que soy bueno, en que soy mejor que fulano o sultano, en que tengo mis costumbres o mi religión, eso no me puede recomendar delante de Dios. Por eso David dice, ahora ustedes entiendan esto. Hijos míos, capten esto. Dios no solo salva a los que le honran de sus tribulaciones temporales, sino lo más importante, Él salva al creyente, Él salva el alma de los siervos, de sus siervos, de los que confiaron en Él para perdón de pecados. El malo perecerá, pero Dios redimirá el alma de sus siervos. Recuerda que la palabra de Dios dice, justo no hay uno. La palabra de Dios dice, no hay uno solo. Por eso Jesús murió por todos. El malo se va a condenar no porque sea más malo que yo. Yo voy al cielo no por ser mejor que nadie, sino porque le puse en Dios, puse en Jesús mi confianza. El hombre que no reconoce su pecado, el hombre que dice yo no tengo nada de qué arrepentirme, se va a encontrar tristemente ante un Dios juez. Un Dios que le va a decir, yo pagué por ti, pero no quisiste. El hombre que decidió arrepentirse, tú, yo, si ya lo aceptaste en el corazón, vas al cielo no porque seas muy bueno. Vas al cielo por la fidelidad de Dios. Porque Dios hizo un milagro en la cruz del Calvario. Tomó nuestro pecado, lo puso en el cuerpo de Cristo y ahí pagó, ahí cobró la deuda que nosotros teníamos pendiente. Este pasaje dice
que el que confía en Él es perdonado, es redimido y Dios salva su alma. David ahora entiende que Dios lo guardó, que Dios guardó su alma, que Dios guardó su vida de la mano de Saúl, no por su habilidad, que Dios lo guardó del rey de los filisteos simple y sencillamente porque Dios es fiel. Porque Dios sí se compromete con nosotros cuando dice, me aceptaste como tu hijo, o me aceptaste como tu padre, eres mi hijo. Yo no puedo olvidarte. Yo no puedo dejar de ser fiel. Por tu relación, por tu relación conmigo, David, por tu relación con Dios, es que tú estás siendo guardado. David reconoce, mentí, hice cosas malas. ¿Sabes por qué? Porque en lugar del temor de Dios, le ganó el temor al hombre. Recuerdo ese pasaje en Proverbios que dice, el temor al hombre pondrá lazo. Pone ese lazo que te impide avanzar a lo que Dios te propone, a lo que Dios te ofrece. Nota cómo el plan para nuestras vidas depende en forma absoluta de una obediencia sencilla, de una obediencia cotidiana, ordinaria, de todos los días. La enseñanza de este salmo es amplia y es profunda. David está compartiéndonos lo que él aprendió en un camino muy duro. El comportamiento de David cuando huyó de Saúl, las mentiras que hizo, lo que dijo, cómo se comportó, ¿estuvo mal? No podemos justificar a David y Dios no quiere que lo justifiquemos. Quiere que aprendamos de su experiencia. Por eso lo llama al frente. A ver, David, ven para acá. Compárteles lo que pasó. Compárteles tu experiencia. Enséñales cómo el temor del Señor es lo único que les puede evitar andar por ese camino. Un camino que le llevó a la mentira, un camino que le llevó a la maldad, un camino que le llevó a hablar mal, un camino que en un sentido sencillo lo llevó a intentar resolver sus problemas con sus recursos en lugar de acudir a Dios. David podía enseñar a otros sobre el temor del Señor, porque ahora lo entiende mejor, a causa de sus fracasos. Esto no significa que tú digas, pues entonces voy a fracasar para entender mejor lo que Dios quiere enseñarme. No. Dios no toma el pecado a la ligera. David no tomó el pecado a la ligera. Él fue enfrentado, reconoció y al reconocerlo, pudo entonces ser usado por Dios para enseñar a otros, para alabar a Dios por su misericordia y para poder ahora ser usado para que otros no tomen el mismo camino equivocado. Dios escoge a hombres imperfectos para servirlo, aunque nunca podemos pensar que Él va a tomar a la ligera nuestro pecado. Como hijos, si fallamos, dice la Biblia, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si fallamos, Dios nos va a limpiar. Y Dios nos advierte de las terribles consecuencias del pecado y muchas veces usa nuestros grandes fracasos para traer las grandes lecciones en la vida. A David, en lo que hizo mal, no se le puede justificar, pero sí podemos aprender. Sí podemos decir de David que en esto Dios nos está enseñando, no tomes ese camino. Todos podemos fallar. Es más, todos fallamos. A veces los creyentes piensan que el predicador, que el pastor no puede fallar. ¿Y qué desilusión cuando se dan cuenta que sí fallamos? Y Dios dice, yo uso a quienes se limpian, no a quienes se consideran perfectos. Todos necesitamos aprender, si queremos la bendición de Dios, que necesitamos desarrollar esa característica, un deseo de honrar a Dios con nuestra vida. Lo que dice en este salmo, desarrollar el temor del Señor. La enseñanza fundamental del salmo es el temor de Dios. ¿Quieres una vida feliz? Honra a Dios con tu vida. Eso es lo que debemos aprender. La lección más importante es honra a Dios. El mensaje de este salmo
fue dado por un creyente que falló. David fracasó, pero se arrepintió. Nuestras fallas no tienen por qué definir nuestro futuro. Si tú te arrepientes, si tú reconoces en lo que fallaste, si reconoces lo que dejaste de cuidar tu relación con Dios, Dios dice, yo te puedo restaurar y te puedo volver a usar poderosamente. David fue usado para compartir con nosotros su experiencia para que no cometamos sus mismos errores. Hoy, el reto, la invitación de Dios para ti y para mí es el mismo. Si ya volviste a nacer, no dejes que nada tome lugar de tu relación con Dios. Ponte así el reto de Dios. Yo quiero honrarte con mi vida, obedecerte, buscar tu voluntad, buscar servirte de mayores maneras, de una forma más amplia. Y si no has vuelto a nacer, hoy es el día en que tú puedes tomar la misma decisión que David, la misma decisión que un día yo tomé. Dile a Dios, Dios, yo necesito de ti. Necesito un Salvador. Necesito a alguien que perdone mis pecados y cambie mi vida. Jesús ya pagó por ti, pero ese pago solo puede tomar efecto, solo puede ser aplicado cuando tú decides en tu corazón, yo quiero ser cambiado, yo quiero ser perdonado. De otra forma, ese pago de nada servirá. Yo quiero orar contigo. Orar contigo que hoy quieres decirle a Dios, Dios, quiero ser salvado, quiero ser perdonado. Ya no quiero estar sentado en este banco del malo que ya está condenado. Quiero pasarme al banco que tú me ofreces, a esa silla del malo perdonado. Yo soy malo, pero Dios me perdonó. Mi pecado me separaba de Dios igual que el tuyo, pero Dios pagó por mí. Y estoy seguro que voy al cielo no por mí, sino por Él, por lo que Él me regaló. Y mi único deseo es que tú puedas tener la misma seguridad que si hoy tú partes a la presencia de Dios, puedas llegar a encontrarte con un Dios como tu Padre, como tu Salvador, como tu Señor, y que no te encuentres con un Dios como juez. ¿Oramos? Dios, te doy gracias, porque hoy me has mostrado que lo que yo necesito eres tú. Que no importa la forma en la que yo me pueda ver, que no importa si yo pienso que soy bueno, si he sido justo, si he sido moral, si pienso que no he ofendido a nadie, eso no alcanza. Dios, te doy gracias porque hoy reconozco que mi justicia me deja inalcanzable el cielo, me deja inalcanzable tu hogar. Pero hoy quiero que esto cambie. Te pido, Dios, que entres a mi corazón, que perdones mis pecados. Quiero que seas a partir de hoy mi papá, que te pueda llamar papi, padre, que puedas ser el Señor de mi vida y que esa deuda que por el pecado tengo delante de ti quede completamente saldada por la sangre de Jesús en la cruz. Me arrepiento de haber vivido hasta hoy independiente de ti, de cualquier pensamiento donde me consideraba justo, y hoy quiero que tú transformes mi vida. Te lo pido por fe, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Dios, también te queremos pedir que en nuestra vida, aquellos que ya te hemos aceptado, tú avives ese deseo de honrarte, de que en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todos nuestros planes y proyectos, se pueda ver
que hay un deseo que domina, un deseo que gobierna, agradarte, hacer tu voluntad, obedecerte. Que cada vez que vamos a tu palabra podamos encontrar aspectos prácticos para seguir tus mandamientos y no ser solamente intelectualmente sabios, sino en la práctica, dar pasos de obediencia, de tal manera que tú veas nuestra vida y puedas decir, este hijo me honra, esta hija me honra por cómo vive, por cómo se comporta, por cómo se resiste y se niega a hacer lo malo, y cómo busca la paz, lo que tú promueves, y lo sigue. Te pedimos un deseo así, una vida de la cual tú te honres. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si tú vives así, no hay duda que tú vas a disfrutar tu vida. Este salmo empezó con esta pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. La respuesta de Dios es: honra a Dios, teme al Señor, apártate del mal, busca la paz y síguela. Que Dios te bendiga. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Donde el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.